Vamos a tomar el Evangelio de San Juan. En el capítulo 21, verso 25 de San Juan, vamos a leer allí este verso. Dice la Biblia: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Amén. Hermosa palabra del Señor. Los que hemos leído el Evangelio de Juan, uno de esos libros selectos de la Biblia, podemos ver que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida. Inicia hablando de la vida. San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego, en la mitad del Evangelio de Juan, justo en el capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y al terminar el Evangelio, dice allí en San Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Inicia hablando de la vida, justo en la mitad habla de la vida, y al final habla de la vida. Es el tema predilecto del Evangelio de Juan. Pero cuando me refiero a la vida, me refiero a la forma más exaltada, a la forma de vida más alta que jamás haya existido. Es la vida de Dios, es la vida divina, la cual el Señor Jesús nos trajo. Él la manifestó a plenitud porque Él es la vida en abundancia, la vida eterna, Él es la vida plena. Ese es el tema del Evangelio de Juan. Tiene como objetivo dar a conocer esa vida que está en Cristo. Por eso dice donde leímos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, que Jesús, cuando iba a hacer las señales, se aseguraba que los discípulos estuvieran presentes, porque había una enseñanza para ellos, como la hay para nosotros. Dice: las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que el Evangelio de Juan se basa no en todas las señales que Jesús hizo, sino en algunas, porque como Él dice, si se escribieran una por una todas las señales que Él hizo, ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces podemos imaginarnos la escena a la hora del apóstol Juan pensar en recopilar el material que le va a servir de base para su evangelio. Entonces él tal vez dijo: bueno, yo quiero presentar la vida que Jesús vino a traer. Existen muchas cosas y muchas señales que él hizo. Hay abundante material, pero debo seleccionar, pienso que Juan dijo así, debo seleccionar las mejores ilustraciones acerca del tema de la vida. Entonces de repente Juan dijo: ya lo tengo. De todas las señales que Jesús hizo, voy a seleccionar 7 señales. Y las colocó allí en su libro, en el Evangelio. Él seleccionó 7 señales. Juan llamó señales, no milagros, aunque eran milagros. No los llamó maravillas, aunque eran maravillas. No los llamó poderes, aunque eran poderes. Él prefirió utilizar el término señales. Es decir, que una señal es algo que apunta más allá del milagro. Él dejó que Mateo, Marcos y Lucas y
usaran términos como milagros, prodigios, maravillas, pero Juan prefiere utilizar la palabra señal. La palabra señal porque hay algo más allá del milagro. Entonces, eso es lo que Juan establece en el Evangelio. Él quiere ir más allá con una señal. Por eso, cuando leemos en Juan las señales que Jesús hizo, debemos mirar más allá de la obra en sí, más allá del milagro y ver qué es lo que Juan quiere que aprendamos de esa señal. Son 7. Hoy traigo una de ellas, la transformación del agua en vino. Esa señal, vamos hoy a mirar ese significado que Juan por el Espíritu nos quiso transmitir, esa primera señal de la transformación del agua en vino. Recuerde que hay un significado más allá del milagro. Dice el relato de Juan que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Note, Jesús y sus discípulos, el maestro y los aprendices. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Escuche lo que sigue. Este principio de señales, o sea, la primera señal del Evangelio de Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús había prometido a Natanael, ustedes recuerdan, que vería cosas mayores, y no demoró en comenzar a cumplir esa promesa, porque aquí vienen cosas mayores. Ahora, algunos leen este pasaje de San Juan, en que él convierte el agua en vino, y lo hacen con una mente carnal, una mente natural, una mente no espiritual. Y como no logran interpretar el significado de la señal, entonces quieren justificar la borrachera, quieren justificar el embriagarse con licor, y dicen otra cantidad de cosas torcidas. Pero esto es para gente que mira la palabra no con una mente carnal ni con una mente natural, porque nunca lo podrá entender, sino con una mente espiritual. ¿Qué es lo que quiso transmitir el evangelista Juan con este relato? Precisamente vamos a interpretar esa señal más allá del milagro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo revela a Juan para que nos lo comunicara de parte de Dios? No perdamos de vista que el tema de Juan, ¿cuál es? El tema del Evangelio de Juan es la vida abundante, la vida eterna, que Jesús vino a traer. Entonces queremos entender la naturaleza de esa vida. Y aquí tenemos la primera característica de esa vida que ahora vivimos en Cristo. Y la clave para esta señal es lo que dijo el maestresala de la ceremonia cuando probó el vino. Él que dijo, mandó llamar al esposo y le dijo: tú has reservado el buen vino hasta ahora. Otra traducción dice: tú has guardado el mejor vino para el final de la fiesta. El maestresala era el encargado de la fiesta,
era el organizador de la fiesta. A él no se le podía pasar por alto ningún detalle. Él era el encargado de todo lo que sucedía en la fiesta. El esposo lo contrató para que él tuviera en cuenta todos los detalles. Si algo fallaba en la fiesta, el maestresala era a quien todos iban a mirar, porque él debía tener preparadas todas las cosas, incluyendo comida, vestidos para los invitados, porque en ese tiempo a los invitados se les enviaba el vestido con el que entraban a las bodas. También tenía que tener preparado el vino, no podía faltar nada, todo tenía que salir perfecto. Era un hombre muy preparado, era experto en comidas, en banquetes y especialmente en vino. Él sabía cuando un vino era bueno y cuando un vino era de menor calidad. Cuando él prueba el vino hecho del agua, oigan, porque era agua, mire, era así como agua, sin color, sin sabor y sin olor. Así era agua. Pero ahora él no sabe que esta agua, este vino que él va a probar ahora, fue hecho de agua. El vino no se hace de agua, sino de uvas. Pero es que el que lo hizo es el creador. Entonces él llama al esposo y lo felicita. Le dice, oye, qué bueno que me ha sacado este apuro en el que estaba. Entonces, si interpretamos esta señal, quiere decir que la vida eterna que Jesús trae es diferente y es de mejor calidad, es una vida superior, ¿sí?, que cualquier otra clase de vida. Cualquier vida que no sea la vida de Jesús es catalogada como una vida inferior, de inferior calidad. No importa que quien la viva tenga dinero, tenga posesiones, tenga fama, tenga riqueza, si no tiene la vida de Jesús adentro, esa vida es una vida inferior, es una vida de baja calidad. Miramos la historia, entonces recordamos algunos incidentes, porque el punto de esta fiesta es que alguien falló en el detalle del vino. Era un total desastre que se acabara el vino antes de la fiesta. Era un fracaso. No sabemos exactamente por qué razón faltó el vino. No alcanzó, pero el maestresala debía prever todos esos detalles. Era toda una tragedia. ¿Y a quién iban a mirar en ese momento? Todas las miradas, ¿a quién se iban a dirigir? ¿Quién iba a quedar en total vergüenza porque el vino se había acabado? Al maestresala, al encargado, porque él era el que debía tener en cuenta ese detalle. Note que Jesús, cuando hizo el vino, no se lo mandó al esposo, sino al maestresala, porque Jesús sabe que el hombre está en vergüenza. Faltó el vino, todos miraron a este hombre, yo me lo imagino a él preocupado. Ahora el esposo que me contrató me va a echar, no me va a pagar, tuve una falla. El hombre está sumido en total vergüenza. No sabemos por qué razón se agotó el vino antes de tiempo, pero lo que sí sabemos es que era para que Jesús mostrara su gloria y sus discípulos creyeran en él. La vergüenza del maestresala fue superada por la alegría que le produjo el probar vino de semejante calidad. Este hombre nunca había probado un vino de tanta calidad, de tanta fineza, de tanta exclusividad como este que acaba de probar. Por eso él llama al esposo. Los únicos que sabían eran los sirvientes. Bueno, pero realmente ellos no sabían ni lo que había pasado, porque ellos habían echado agua en el recipiente, pero mientras ellos iban, sucedió el milagro. El agua,
insípida, sin olor, sin color, de repente en el transcurso de la llevada desde donde la colocan hasta el maestresala, se convierte en vino. Ellos realmente no saben cómo sucedió eso, pero ahora el maestresala dice que es el vino de mejor calidad. Y si lo dijo él, era cierto. Por eso Jesús se lo mandó al que sabía de vino. Yo creo que cuando el maestresala se enteró del milagro, le agradeció al esposo por haber invitado a ese Señor Jesús de Nazaret a las bodas, porque lo salvó de la vergüenza en que él se encontraba. Qué bueno que Jesús se encontraba ahí para cambiar la vergüenza en honra. Atención, ahí está la señal. Jesús cambia la vergüenza en honra. Él, por su vida divina representada en el vino de calidad superior, nos mueve del fracaso y la vergüenza a la honra y al gozo. Ahí estaba la lección, la enseñanza para sus discípulos. Así como el vino cambió totalmente las cosas en esa fiesta, así la vida de Cristo, pero más adelante será la vida del Cristo resucitado, la que va a cambiar totalmente la vida de esos discípulos. Porque cuando Jesús murió, esos discípulos que habían estado en la fiesta con él, esos discípulos que vivieron 3 años con él, de repente tienen 3 días, 3 años de gloria y de poder, ahora se convierten en 3 días de vergüenza, 3 días terribles para sus vidas, porque es como si todo hubiese desaparecido. De repente Jesús el buen pastor es herido, ellos como ovejas asustadizas son dispersos, y ahora tal vez ellos están pensando que todo lo que habían vivido con Jesús era una ilusión. Tal vez pensaban que eso que habían vivido con Jesús era algo ilusorio, y están avergonzados como el maestresala cuando se le acabó el vino. Sus discípulos están cabizbajos y sin saber qué pensar. Por ejemplo, la charla de 2 de ellos, 2 de sus discípulos, que habían estado con Jesús en Jerusalén, ahora vuelven a su pueblo Emaús y van avergonzados, desventurados, no tienen esperanza. Note el calibre, el tono de las palabras de esos 2 discípulos que se van a Emaús, porque ya no hay razón para estar en Jerusalén. Jesús no está, murió y no aparece, es el 3er día y no ha aparecido. Note el tono en el que ellos hablan. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían camino a Emaús, 2 de sus discípulos, de repente Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ellos van caminando, van hablando, y de repente Jesús resucitado se aparece ahí, pero ellos no lo reconocen. Tienen como una venda en sus ojos espirituales y piensan que es un caminante, un forastero más en Jerusalén. Y Jesús les dice: bueno, ¿y qué es lo que ustedes van hablando allí mientras van de camino a su pueblo? ¿Y por qué están tristes? Note que están tristes. Cuando Jesús estaba con ellos todo era gozo y alegría, pero ahora están tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le dijo: ¿qué cosas? Tan lindo el Señor, ¿no? Se hace como que no sabe. ¿Y qué es lo que ha pasado? Era el único que realmente sabía, pero se hizo como que no sabía. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, escuche cómo hablan, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escuche,
pero nosotros esperábamos, tiempo pasado. Otra versión dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él era el que había de redimir, de rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían la esperanza puesta en Jesús, pero ahora esa esperanza se les desvanece. Parece que es un fracaso. Como el gozo de la fiesta de la boda de Caná, se desvanece el rostro del maestresala, se torna en vergüenza porque se acaba el vino. Esos 3 días ellos están desesperanzados. Note la actitud de los discípulos de Jesús durante esos 3 días. Uno de ellos se ahorcó, otro le negó. Ese que le negó había dicho que él jamás se avergonzaría de Jesús y que él, si era necesario, daría su vida por Jesús. Eso dijeron los otros también. Pero ahora ese que dijo esas palabras lo ha negado y ha dicho que nunca ha conocido a un tal Jesús de Nazaret. Otro de ellos se negaba rotundamente a creer que él podía resucitar. Y los otros 9 se encerraron llenos de miedo y de vergüenza. Pero cuando Jesús resucita al tercer día, qué maravilloso es eso. Jesús se aparece a estos hombres en el poder de su resurrección. Ahora ya Jesús no está con ellos, sino en ellos. Ahora la vida eterna se les metió adentro. La vida abundante se les metió adentro. Ahora, por causa de esa vida haberse metido adentro, ríos de agua viva fluían dentro de ellos. Y usted nota a estos hombres después de que Jesús está en ellos, después de que ellos son investidos con poder de lo alto, porque esa es la vida de Jesús, es su espíritu en nosotros, la vida del Cristo resucitado. Ahora, ¿qué pasó con el temor y la vergüenza que ellos sentían? Ahora sus corazones son inflamados con un divino coraje, una santa valentía los llena. Ahora los que estaban escondidos salen a la luz, sus corazones rebosan con un denuedo celestial, como esas tinajas están llenas de ese vino. Por eso dice la Biblia, no se embriaguen con vino físico. Si hay un vino con el que nos tenemos que embriagar, eso con el vino celestial, con el Espíritu de Dios. Y ahora los discípulos están embriagados de ese vino celestial. Su copa está rebosando. Pasan de ser hombres avergonzados a ser hombres valientes. Pasan de ser hombres acorralados a ser hombres que están en pie delante de cualquier autoridad. Ahora son hombres avesados, son hombres que se atreven a no quedarse callados, sino que con valentía testifican de la resurrección de Cristo. Estos hombres que en otro tiempo eran personas duras, toscas, resentidas, altivas, arrogantes, esos discípulos que no se dejaban doblegar fácilmente, esos discípulos que tenían ansia de poder, de dominar a los otros, tenían deseo de figurar, de ubicarse en los primeros lugares, esos discípulos que tenían luchas internas, cosas no resueltas allá adentro, que usted lo puede ver en muchas escenas durante el ministerio de Jesús. Esos hombres ahora son diferentes. Esos hombres que en un pasado no eran compasivos. Imagínese usted que esos discípulos, cuando una pobre mujer llegó clamando al Señor que le ayudara porque tenía a su hija gravemente atormentada, ellos se acercaron al Señor allí
insensibles, Señor, despide a esa mujer que se la pasa dando voces detrás de nosotros. Esos hombres insensibles que un día dijeron, Señor, queremos pedir fuego como hizo Elías, y que descienda fuego del cielo y queme a esa gente, porque no nos recibieron a nosotros. Eran orgullosos, petulantes, poco tolerantes. Esos que en alguna ocasión las madres traían sus niños a Jesús para que el Señor los bendijera, ellos no los permitían, se reprendían, váyanse de aquí, no traigan esos niños. Oigan, esos hombres duros, insensibles, ahora son llenos de una compasión divina. Ese Juan que un día quiso que viniera fuego del cielo para que quemara a los samaritanos, ese mismo Juan después por allá en el libro de los Hechos va donde los samaritanos a orar para que Dios los llenara con el Espíritu Santo. Esos hombres tan insensibles, tan duros, como tan despiadados a veces, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Están llenos de compasión, están llenos de la vida y del amor de Dios, porque Dios es vida y Dios es amor. Los transformó de una manera radical, porque la vida de Jesús en nosotros trae un cambio radical. Hay una transformación. La vida de Jesús les trajo una vida superior, no para sentirse superior a los demás, no para maltratar a los demás, ni mirarnos por encima del hombro como inferiores, sino era una vida superior en el Espíritu. Era la vida del Cristo resucitado. Poder de lo alto había venido sobre ellos. Poder para amar, poder para perdonar, poder para poder entender las debilidades de otros, poder para resistir, poder para testificar, poder para creer, poder para vencer, poder para ser fieles hasta el fin. Eso es lo que trae la vida de Jesús. La vida de Jesús cambia el orgullo por humildad, cambia la arrogancia por sencillez. La vida de Jesús llena todo nuestro ser. Ellos ahora son como recipientes que están conteniendo el vino nuevo que trajo Jesús. Ya no eran odres viejos conteniendo un vino viejo, sino que eran odres, recipientes nuevos conteniendo el vino nuevo de Jesús. Él es el carácter de Cristo en nosotros. Ni siquiera son los talentos con los que ministramos, es el carácter de Cristo. No juzgues a una persona porque es muy talentosa. No pienses que porque es muy talentosa tiene la vida de Jesús. Puede que sí, pero los talentos no son evidencia de la vida de Jesús. Es el carácter. Y el carácter de Jesús se manifiesta a través de el fruto del Espíritu en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Jesús. Si alguien dice, es que yo tengo la vida de Jesús, es que yo tengo el carácter de Jesús, pero no manifiesta estas virtudes, no hay carácter de Jesús. De pronto habrán talentos, de pronto habrán dones, pero carácter no. El carácter de Jesús es la vida de Jesús apoderándose de nosotros. Así como Jesús era diferente en todas las cosas, así como todos los que tuvieron que oírlo y verlo llegaron a la conclusión, Él es diferente, Él habla diferente, Él actúa diferente.
Ante Pilatos Él mostró su dignidad, ante Herodes. En el momento en el que más humillado fue, se mantuvo como un pedernal, se mantuvo, resistió hasta el fin. Eso es tener carácter. Esa es la cualidad de los hombres y las mujeres que tienen la vida de Jesús, los que tienen al Cristo resucitado allí adentro. Esa vida fue liberada en la cruz del Calvario. Él la entregó y fue traída a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ahora esa vida está en nosotros. Esa vida está en nosotros. Esa es la primera señal, la señal del vino en las bodas de Caná. ¿Usted sabe por qué Jesús escogió una boda para hacer esta primera señal? ¿Por qué escogió una fiesta? ¿Un banquete? Por eso. Porque esa es la señal. Porque lo más parecido a la vida en Cristo es una fiesta, es un banquete, es algo muy especial. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una mejor traducción sería: has preparado un banquete para mí, aleluya. Es que cuando Cristo entró en tu vida se inició el banquete. En medio de la pandemia, de la escasez, tú vives en un banquete. La vida del justo es un banquete continuo. Pastor, pero si en estos días solamente hemos tenido para comer arroz seco, con yuca y agua de panela. Es que no me refiero a ese banquete, mi amor. Porque puede ser que haya gente que tenga su casa llena de provisiones y no falte el pavo, la gallina, el pollo y todo el banquete, pero su vida está vacía. Su vida es un desastre. Su vida es miseria. Pero puede ser que tú te estés comiendo ese arroz seco con agua de panela, pero dentro de ti hay un banquete continuo. Porque el banquete de tu vida no depende de las bebidas costosas que bebas, ni de la comida que ingieras. Gloria a Dios si hay pavo. Gloria a Dios si hay gallina todos los días. Gloria a Dios si hay pollo. Pero si hay solo arroz o un pan, eso no determina mi banquete. Mi banquete no es por el pan físico, ni por la comida física. ¿Me entiende la señal, verdad? ¿Entiende la señal? El banquete es que Cristo está en ti. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú ya has oído su voz y Él ha entrado, ya estás en fiesta, ya estás en banquete. Antiguamente cantábamos un coro que decía: hay una fiesta, fiesta, fiesta continuamente en mí. ¿Por qué? ¿Porque tengo los grandes manjares? No, no siempre es así. ¿Porque tengo mucho dinero? ¿Porque tengo muchas cosas? No, no siempre es así. Porque Cristo vive en mí. Cristo Jesús es el vino de mejor calidad en tu vida. Ya lo ha depositado en ti. Es el gozo del Espíritu. Es el carácter de Cristo. Deja que esa vida fluya, fluya, fluya. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio del virus, en medio de lo que sea, hubo un hombre que tenía muy claro esto y dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sea que tenga abundancia o sea que tenga escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en ti es el vino de mejor calidad, es la vida de mejor calidad. Esa vida en nosotros debe manifestarse. Y los que no la tienen deben ser desafiados por la calidad de vida de los hijos de Dios. Y ellos tengan que decir: yo quiero esa vida que tú vives.
Yo quiero tener ese gozo que tú tienes, aunque no tienes materialmente todo lo que yo tengo. Yo te veo a ti con un gozo, con una calidad de vida. Tendremos que decirle, es Cristo en nosotros, aleluya. Es Cristo en nosotros la paz, el gozo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por el gozo que siento ahora en mi corazón, porque siento ríos de agua viva en mi ser, Señor. Porque sé que hay hombres y mujeres que tal vez materialmente no están en el mejor momento, pero espiritualmente tienen el gozo. Su copa está rebosando, hay vino nuevo, hay calidad de vida superior. Aleluya, aleluya. Gracias por darnos el significado de esta señal, Señor, gracias. Te alabo, Padre Celestial, porque me has bendecido, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Porque el banquete sigue, aunque no haya mucha abundancia física, el banquete no se acaba, Señor. Porque tú eres la esperanza de gloria en mi corazón. Oh, aleluya, tu presencia dulce.